Bueno, esta es una clase sobre elección binaria, que es el primer modelo verdaderamente no lineal que vamos a ver y que además es una puerta de entrada al método de máxima verosimilitud. Es un problema que posiblemente hayan visto, así que no voy a andar en muchísimos detalles con respecto a esto, ¿no? La situación es la siguiente: supongamos que hay una variable aleatoria que se llama y mayúscula y que tiene dos realizaciones, 0 o 1, y que lo que hace es denotar la ocurrencia de un evento. Por ejemplo, que una persona la admita en un posgrado o no, que un chico de 15 años vaya al secundario o no. ¿Está bien? Acá hay varias arbitrariedades. Lo que vamos a hacer es denotar con 1 si el evento ocurre y con 0 si no, pero es completamente arbitrario. Podríamos haber invertido los roles, denotar con 0 que el evento ocurre, con 1 que no ocurre, o podríamos haber utilizado otros dos números, 1 y menos 1, por ejemplo, en computación es muy común, así que en definitiva es completamente arbitrario. Y lo que existe es un vector de un vector X de K variables explicativas. ¿Y qué es un modelo de elección binaria? Es un modelo para la probabilidad de que Y es igual a 1 dado X. Por ejemplo, es un modelo de cuál es la chance de que una persona la admitan a un doctorado dadas sus calificaciones. Es muy importante, y esto es una gran diferencia con lo que posiblemente vayamos a ver en el curso de Big Data, que acá el objetivo no es modelar Y, sino la probabilidad de que Y ocurra. Ojo, no me pierdan de vista esto porque es muy importante para lo que vamos a hacer. ¿Ok? Eso es súper importante. Una cosa que es importante es que la descripción de este fenómeno lo que hace es automáticamente describir la distribución de la variable aleatoria en cuestión. Fíjense que Y dado X, por construcción, tiene distribución de Bernoulli, o sea, es una variable aleatoria que toma solo dos valores, 1 con probabilidad P y 0 con probabilidad 1 menos P. ¿Está bien? Entonces, fíjense, no sé cuántos acordarán, que si Y dado X tiene distribución de Bernoulli, entonces la esperanza es la suma de todos los valores que puede tomar la variable aleatoria, 1 y 0, ponderados por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, que en este caso da P. ¿Está bien? Y no sé cuántos acordarán de la licenciatura, pero la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli da P por 1 menos P. ¿Está bien? Esos son recordatorios de cosas viejas. El primer instinto que uno querría hacer es imponerle a la estructura esta del modelo lineal de probabilidad, perdón, a la estructura del modelo de elección binaria, una estructura lineal. Por ejemplo, un modelo podría ser el mismo que estuvimos viendo desde la primera clase, o sea, la estructura del modelo lineal, y es igual a x' por beta más u, con el supuesto de exogeneidad que la esperanza u dado x es igual a 0. A esta estructura se la llama modelo lineal de probabilidad. ¿Está bien? Y fíjense que el vector de parámetros desconocidos podrían ser estimados consistentemente por el método de cuadrados mínimos, regresando y en x en base a una muestra aleatoria. ¿Está bien? De pares y, x, y. ¿Qué quiero decir con esto? La única cosa rara que está pasando acá es que ahora la variable explicada es binaria. ¿Está bien? Pero más allá de eso, mecánicamente, desde el punto de vista del método de mínimos cuadrados ordinarios, esto no introduce ninguna diferencia obvia. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Mucha gente tiene serios problemas con esto y a mucha gente parece ser que esta estructura le importa bastante poco, ¿no? La gente que tiene problemas con el modelo lineal de probabilidad argumenta de la siguiente manera. Primero, que el modelo lineal de probabilidades genera predicciones inconsistentes con los valores que puede tomar una probabilidad. Fíjense la siguiente cosa. De suponer que la esperanza de u dado x es igual a 0, se concluye que esto es cierto, o sea que la esperanza de y dado x es x' por beta. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Como nosotros sabemos que y dado x tiene distribución de Bernoulli, entonces la esperanza de y dado x tiene que ser igual a una probabilidad. En este caso particular, a la probabilidad de que y valga 1 dado x. ¿Está bien? Entonces fíjense que este conocimiento impone un límite sobre los valores que puede tomar la esperanza de y dado x. O sea, tiene que estar restringida a valer entre 0 y 1 como lo está una probabilidad. Ahora, fíjense que en el modelo lineal general no hay ninguna razón que ex ante le ponga cotas a cuánto puede valer x' por beta sombrero. ¿Por qué? Porque más allá del supuesto de no multicolinealidad, no hemos impuesto ninguna restricción sobre los valores que puede tomar x, o sea que x puede valer prácticamente cualquier cosa, y como beta sombrero es un estimador lineal, también las funciones lineales no tienen cota, o sea que en definitiva esto no tiene por qué tener ninguna cota. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente dice? Mirá,
el modelo lineal de probabilidad puede generar valores predichos de una probabilidad que están por arriba de 1 o por debajo de 0, ¿no? Lo cual matemáticamente parece ser un disparate. Pero esta es una razón por la cual a mucha gente no le gusta el modelo lineal de probabilidad. ¿Está bien? La segunda razón, que es un poco bizarra, es que tal como está definido U en el modelo lineal de probabilidad es heterocedástico. Acuérdense que ya dijimos que, fíjense que como y sub i, es igual a xy beta más u, entonces dado x, la varianza de y es la varianza de u. Insisto, si dado x no está variando, entonces la varianza de y coincide con la varianza de u. Entonces la varianza de u xy, dado xy, coincide con la varianza de y dado xy, pero nosotros ya convenimos que la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli es p por 1 menos p. Ahora, si nosotros adoptamos la especificación del modelo lineal, esto se nos transforma en x' beta por 1 menos xy' beta. Entonces fíjense que como estamos atando la varianza a esta parte, ¿está bien? Que está variando por observación, entonces esto que está acá no puede ser una constante. Entonces, una cosa que pasa es que el modelo lineal de probabilidad, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, tiene el problema de heterocedasticidad, pero esta no es una razón para abandonar al estimador de mínimos cuadrados, para abandonar el modelo lineal. Será en todo caso una razón para abandonar el método de cuadrados mínimos, ¿está bien? O sea, este es un no problema, este es fácil de arreglar. El más complicado de todos es conceptual, no tiene nada que ver con cuestiones matemáticas, que es que el modelo lineal de probabilidad implica que las derivadas parciales son constantes. Fíjense la siguiente cosa, trivialmente el modelo lineal de probabilidad pasan dos cosas que son ciertas. Las derivadas parciales son constantes y las constantes del modelo son las derivadas parciales, ¿está bien? Esto que han visto hasta el hartazgo en un curso básico de econometría, ¿está bien? Pero intuitivamente cuando la variable explicada es binaria, es raro que esto pase, ¿no? Piensen en la siguiente cosa, supongamos que en nuestro modelo Y es que un chico asiste al secundario, ¿está bien? Y X es el ingreso de la familia, ¿está bien? Entonces pensemos en un chico de, yo que sé, 15 años, que uno supone que debería estar en el secundario. Entonces, lo que estamos viendo acá es qué impacto tiene darle un pequeño subsidio a una familia para que aumente sensiblemente la probabilidad de que su hijo vaya al colegio secundario. Entonces, lo que uno está dispuesto a creer es una cosa, lo que uno ve empíricamente o conceptualmente es que, mira, si yo me meto en una familia extremadamente indigente, si yo le doy un pequeño subsidio no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Porque posiblemente esos chicos no estén ni alimentados ni puedan viajar. Entonces el impacto que tiene un pequeño subsidio en una familia indigente sobre la chance de que el chico retome el secundario es prácticamente nula. Pero fíjense que exactamente lo mismo pasa en familias exageradamente ricas. Insisto, yo me meto adentro de una familia exageradamente rica que no tiene al chico en el colegio secundario y yo le doy un pequeño subsidio para que vaya, tampoco va a tener un impacto. Posiblemente afecten otros factores a que el chico vaya al secundario o no. Pero posiblemente para ciertas familias en algún lugar intermedio de la distribución del ingreso, algún pequeño subsidio pueda resolver el problema de transporte, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que en este caso el efecto de un subsidio es débil en las puntas. ¿Qué significa eso? Es bajo para familias pobres, bajo para familias ricas y relativamente alto para familias en alguna situación intermedia. Bueno, esto contradice al modelo lineal de probabilidad, porque el modelo lineal de probabilidad dice que los efectos marginales tienen que ser ¿cómo? Bueno, se lo respondo dado que para el vídeo. Tienen que ser constantes, tienen que ser independientes del ingreso, porque justamente una característica que tiene un modelo lineal es que tiene derivadas constantes. Entonces lo que a mucha gente no le gusta de los modelos lineales de probabilidad es que van en contra de esta intuición que mucha gente tiene, que cuando las variables a explicar son binarias, en los efectos, en los extremos, los efectos marginales deberían ser pequeños. ¿Está bien? Fíjense la siguiente cosa, este gráfico es medio maléfico, pero voy a intentar que lo vean. No, primero vean los datos nada más, vean nada más que los datos, abstráiganse de las curvas, ¿está bien? Esto es Y, esto es X, y esta es la nube de puntos, ¿está bien? Y acá se ve más o menos que cuando X es más grande tiende a haber más unos, y cuando X es más bajo tiende a haber más ceros, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace el método de cuadrados mínimos? Pasa esta recta. Acuérdense que el método de cuadrados mínimos
no es una recta que pasa por el centro de los datos en general, sino que pasa por el centro de los datos en un sentido vertical. ¿Está bien? Entonces, esta es la recta que pasa por el centro de los datos. Y acá se ve claramente que, bueno, por lo menos en este rango que está acá, vamos a pintarlo, perdón. Fíjense en este rango que está acá y en este rango que está acá, que la probabilidad acá se va por encima de 1 y acá se va por debajo de 0. ¿Está bien? Lo cual es incompatible con el valor de una probabilidad. Y también otra cosa que pasa es que en este caso el efecto marginal es siempre constante. Lo que vamos a hacer en esta clase es introducir una familia de modelos que es capaz de producir este tipo de función no lineal que se va a llamar o logit o probit. ¿Bien? Y fíjense que esta curva tiene algunas características simpáticas. Primero, parece ajustar mejor a los datos, lo cual no es terriblemente importante en este curso, lo será en el curso de Big Data. Segundo, tiene efectos marginales débiles en las puntas. Yo qué sé, acá fíjense que la deriva es prácticamente 0 y acá es prácticamente 0. ¿Está bien? Ahora fíjense que el modelo lineal de probabilidad, esto lo digo para cosas que van a venir más adelante, hay un trabajo que hace bien, que es decir que cuando x crece, la probabilidad de que ocurra y crece también. O sea que el modelo lineal de probabilidad está mal, pero no está tan mal, y más adelante en la clase voy a argumentar que para mucha gente es mejor que logit y probit. Hay todo un debate sobre si logit y probit versus el modelo lineal de probabilidad. Las posturas son extremas, voy a intentar contárselas a todas. ¿Está bien? Así que ahí vamos con logit y probit. Es bastante simple esto, ¿no? Entonces, en definitiva, vamos a adoptar un modelo no lineal. Y el modelo no lineal que propondremos es de la siguiente forma, ¿no? Es P es igual a f de x' por beta, en donde la función f es una especie de cápsula que envuelve a x' por beta, y la función f, entendida como una función que depende de un argumento z genérico, que en este caso es x' por beta, tiene las siguientes propiedades. Esto significa que cuando el límite del argumento tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Y esto, por el contrario, cuando el argumento, este que está acá, tiende a infinito, la función tiende a 1. O sea, en definitiva, lo que están diciendo estos dos argumentos es que la función f tiene asíntotas en 0 y en 1. Y vamos a suponer que la función es diferenciable, ¿está bien?, en todo su dominio, y que es una función estrictamente creciente. ¿Está bien? Es creciente con respecto al argumento, ya vamos a aclarar. ¿Está bien? Entonces, la literatura converge a dos funciones muy utilizadas. Una es la función logit y otra es la función probit. ¿Está bien? La función probit, fíjense que la función f de z tiene el argumento acá como límite de integración. ¿Está bien? Que es esto que está acá. Que lo tienen que haber visto porque esto que está acá tiene mucha cara de ser la función de densidad de una variable aleatoria normal estándar. ¿Está bien? Pero ojo, por ahora no hay nada que se distribuya normalmente en el probit. ¿Está bien? Pero fíjense, es fácil chequear, les pido que lo hagan, que la función probit, entendida de esta manera, tiene todas estas propiedades. Háganlo, por favor. Y otra que es un competidor muy cercano es la función logit, que tiene esta forma que está acá, y les pido también que chequeen fácilmente que satisface todas las propiedades. Fíjense que el modelo lineal de probabilidad se corresponde con un caso particular de una función lineal, ¿no? Que es la función identidad, o sea que tiene ordenada del origen 0 y pendiente igual a 1, que es esta que está acá. ¿Está bien? Y fíjense que trivialmente el modelo lineal de probabilidad no tiene las propiedades de la función z porque no tiene asíntotas, si bien es diferenciable en todo su dominio. ¿Está bien? Se las muestro. Tómense el trabajo de dibujarlo, ¿está bien? Y acá hay un dibujo de la función probit y la función logit. Parecen distintos, pero vamos a ver dentro de un ratito que las únicas diferencias entre probit y logit son cuestiones puramente de escala, no se dejen engañar. Interpretaciones. Acuérdense que P es igual a f mayúscula de x' beta. ¿Está bien? En donde esta función f puede ser logit o probit. ¿Está bien? De modo que empiecen tomando las derivadas parciales
de la probabilidad con respecto a la késima variable explicativa, y fíjense que utilizando la regla del producto y la regla de la cadena me da esto que está acá, ¿no? En definitiva, estoy derivando primero con respecto a f mayúscula, me da f minúscula, y después con respecto al argumento de la función que es x' por beta, me da beta k. ¿Está bien? Y fíjense que esto por definición no es una constante, porque depende de cuánto valga x. Lo cual ya lo sabíamos, insisto, si f mayúscula de x' beta no es una función lineal, entonces no va a tener derivadas constantes. ¿Está bien? Ahora fíjense la siguiente cosa, Resulta que el signo de esta derivada coincide pura y exclusivamente con el signo de este coeficiente. ¿Por qué? Porque esta es una función de densidad que por construcción es estrictamente positiva. Entonces, de los modelos Logit y Probit, lo que es interpretable es el signo pero no el valor. O sea, que yo les diga que el coeficiente beta k vale 0.2, lo único que dice es que esa variable tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de que y es igual a 1. Pero en sí ese coeficiente no tiene ninguna interpretación. ¿A qué es a lo que se apela en la práctica, en Stata, por ejemplo, a computar lo que se llama el efecto marginal en las medias? ¿Está bien? Que consiste en evaluar esta derivada en algún punto de interés, usualmente la media muestral, que no es otra cosa que la derivada de la probabilidad con respecto a la késima variable explicativa, pero evaluada en el punto de las medias. ¿Está bien? Convengamos que lo podríamos hacer en cualquier punto, ¿no? El problema que tiene esto es que produce un valor, o sea, esto es, si yo computo esto con la computadora, me dice en cuánto cambian las probabilidades de que y es igual a 1 si yo muevo marginalmente x, lo cual es un valor interesante, pero ¿por qué hacerlo en las medias? Entonces la advertencia es hagan esto siempre y cuando la media sea un punto interesante, ¿está bien? Para el problema estudiado. Por ejemplo, fíjense que si yo quiero estudiar qué efecto tiene un subsidio en la probabilidad de que un chico vaya al colegio secundario, fíjense que la función Logit estimada eventualmente va a ser una cosa por el estilo. ¿Está bien? Entonces, en donde este es el ingreso. ¿Está bien? Entonces, el efecto marginal, por ejemplo, fíjense que para una familia pobre va a ser chiquito, y el efecto marginal para una familia rica va a ser chiquito, y el efecto marginal para una familia intermedia va a ser alto. ¿Está bien? Entonces, si la media de y anda por acá, lo que va a hacer el ejercicio de las derivadas efectos marginales en las medias es evaluar el efecto para un recipiente de la política. Quizás no me interesa, quizás lo que quiere hacer es evaluar los efectos marginales no en las medias, sino muy debajo de la media. Entonces, consejo, ojo con los efectos marginales en las medias que produce Stata, que son interesantes solo en la medida en que la media muestral sea interesante. Vamos. Logis o Probits. Voy a intentar convencerlo de que esta discusión no tiene sentido. O sea, básicamente que no hay ninguna razón práctica para preferir Logis o Probits o Logits. Resulta que si una variable aleatoria tiene distribución logística, su varianza es pi al cuadrado sobre 3. ¿Está bien? Entonces fíjense que si yo reestandarizo la variable aleatoria logística para que tenga esperanza 1, lo que se puede mostrar, no lo voy a hacer, es que la distribución logística reescalada, para que tenga varianza 1, es prácticamente igual a una variable aleatoria normal estándar. Y en general, por el ejercicio de estandarización, se puede mostrar que los coeficientes del Logit exceden a los del Probit en este cociente, ¿no? Pi sobre la raíz de 3. Acá se los muestro. Ah, no lo tengo el dibujo. Pucha, yo pensé que lo tenía. Está bien, no lo tengo, perdón. Pero si tomás en el trabajo de dibujar a la función logística escalada y a la función Probit, les va a dar que son virtualmente idénticas. ¿Está bien? Con lo cual en la práctica, si lo hacen por Logit, lo hacen por Probit, los resultados van a ser prácticamente lo mismo, no van a haber muchas diferencias.